Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la voz de la esperanza. Te agradecemos por acompañarnos y oramos para que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ti y los tuyos. Saben, sí, hoy saludamos nuevamente al pastor Miguel Berbis. Él nos dice: soy el pastor de la Carpa Misionera y el Bautimóvil en Barquisimeto, Venezuela. Cada día escuchamos el estudio de la Escuela Sabática y la compartimos. Estamos orando por el ministerio de la Voz de la Esperanza y la posibilidad de que algún día puedan ustedes venir a una campaña evangelística en nuestra patria. Les deseo éxito y salud para que puedan seguir con el poder del Espíritu Santo. Qué linda nota, ¿no es ¿Sabe? cierto? El Bautimóvil es una camioneta que lleva un bautisterio portátil en la cajuela o el baúl. Y entonces a donde llegan bautizan. Claro que sí. Pastor Berbis, nos place saludarle. Dios continúe bendiciendo su ministerio, así como a nuestros hermanos y hermanas de Venezuela. Siempre los mantenemos en nuestras oraciones. Algún día Dios abrirá las puertas para visitarles en persona. Bien, Omar, comencemos entonces nuestro estudio de la lección número 8 para el 25 de mayo de 2024. Se titula Luz desde el Santuario. Pero primeramente, sí, oremos para que Dios ilumine nuestro entendimiento. Amén. Oremos. Padre que moras en los cielos, ahora te pedimos que nos hagas entender el mensaje que tienes para nosotros en esta semana. Bendícenos en el estudio. Esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana es Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Y dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Tremendo versículo, en verdad. Tremendo, ¿no es cierto? y profundo. Claro, Cristo no es un sumo sacerdote común, hermanos, como los que había en el sacerdocio arónico entre los israelitas. Cristo sirve junto al trono de Dios. En el griego se utiliza la palabra kephalaion, que significa punto capital, lo más importante, sustancia del asunto. Tremendo. Cristo lleva a cabo su ministerio sacerdotal en Tahagia, o sea, los lugares santos. Ahora, hermanos, ¿será realmente relevante que estudiemos el santuario hoy día? El libro a los Hebreos tenía como objetivo ayudar a los judíos a convertirse al cristianismo. ¿Cómo puede nuestro conocimiento del santuario ayudarnos hoy día? ¿Y cómo encaja el tema del santuario en la gran controversia? Si bien recordamos, Guillermo Miller y sus compañeros enfrentaron un gran chasco. Cristo no regresó en la fecha que ellos contemplaron. Sucedió que poco después del chasco del 22 de octubre de 1844, algunos estudiosos oraron, escudriñaron la Biblia fielmente y al fin entendieron su error. La profecía de los 2300 días no se trataba de la segunda venida de Jesús como ellos habían entendido o anticipado, sino de la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial, como se describe en el libro a los Hebreos. ¿Cómo se equivocaron de esa manera? El tema del santuario es prominente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Es simplemente sorprendente considerar que muchos cristianos estudiosos
perdieron de vista la doctrina del santuario celestial durante casi 2 milenios. Tristemente así ocurrió. Bueno, en verdad, equivocarnos es de humanos. Es imposible considerar la vida en esta tierra sin errores. Sin embargo, es importante aprender de ellos. Cada vez que fallamos en algo, tenemos la posibilidad de recibir retroalimentación y tenemos la opción de poder remediar nuestros errores. ¿Saben? Eso en sí amplía nuestra capacidad de aprender. Claro. Descubrimos nuevas habilidades y también mejoramos durante el proceso, Nessie. Seguro que sí. Esto me recuerda una historia. Dice que cierto día un conserje del banco First Security de Idaho por accidente puso en la basura una caja con 8,000 cheques que valían $840,000. Esa noche, el operador del triturador de papeles vació la caja en su máquina cortando los cheques en pedacitos minúsculos de papel, ¿no es cierto? A la mañana siguiente el supervisor se percató de lo sucedido y quiso llorar, pobrecito, me imagino. Esos cheques habían sido cambiados en el banco y debían aún ser enviados a la casa de cobro. La pérdida era fenomenal, porque la mayoría de los cheques estaban aún sin registrarse y como resultado los banqueros no podían saber quién pagó qué a quién. ¿Qué hizo el supervisor, Omar? Bueno, él ordenó que los pedacitos de papel fueran reconstruidos, sí. 50 empleados trabajaron en 2 turnos, 6 horas al día, cambiando, combinando, pegando los pedacitos como si fuera un rompecabezas, hasta que los 8,000 cheques fueron reconstruidos. Ay, hermanos, si cometemos un error, debemos trabajar en la solución. Yo no hubiera querido estar en los zapatos de esos dos que se equivocaron. Eso fue lo que hicieron los estudiosos de la Biblia. Aquellos que inicialmente acompañaron y estuvieron de acuerdo con las creencias de Guillermo Miller. En ese grupo estaban los primeros adventistas del séptimo día. Así fue. Ellos percibieron que la doctrina del santuario celestial era una enseñanza bíblica importantísima. Era el principio céntrico de una teología bíblica que se conecta a otras doctrinas significativas. Claro. ¿Saben? Sí, el estudio de esta semana va a estar fascinante. Amén. Digo esto porque va a destacar 2 temas principales. A ver. El primero, el santuario terrenal en el Antiguo Testamento como parte de la cultura de Israel, que apuntaba principalmente al santuario celestial y al ministerio del futuro Mesías, que ya sabemos, Cristo Jesús, en favor de la humanidad. Amén. Número 2, la obra de Cristo en el santuario celestial es fundamental para el evangelio universal y eterno, para la salvación de cada ser humano y para la misión de nuestra iglesia. Así es. La iglesia adventista tiene sus orígenes proféticos y debe entender y estudiar este tema. Seguro que sí. Comprenderemos entonces cómo la purificación del santuario celestial fue el cumplimiento de la purificación del santuario terrenal. Para comprender esta verdad importante, hermanos, debemos observar el paralelo entre Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Ese paralelismo nos ayuda a entender la verdadera naturaleza de la purificación del santuario, que es el gran juicio investigador previo al advenimiento de Cristo. Bien. Sigamos adelante, escudriñemos entonces la lección del domingo 19 de mayo titulada El Santuario Celestial.
Este título es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está allá arriba es lo real, Nessie. Así es. Es aquello que el santuario terrenal apuntaba. Claro. Algunos niegan la existencia del santuario celestial. Se hacen tan eruditos que lo niegan. Otros sostienen que el cielo es el santuario, pero la Biblia es clara al respecto. Ahora, ¿cómo es el santuario celestial? No creo que se parezca a las iglesias de nuestro planeta. El santuario terrenal contenía mucho oro. El templo de Jerusalén, construido por Salomón, era un edificio hermosísimo que también tenía mucho oro. Imagínate cómo será el santuario celestial. Bueno, no sabemos su forma exacta o exactamente de qué material está construido. Oro, cristal, diamantes, esmeraldas, pero debe ser una obra de arte extraordinaria. El santuario celestial es el palacio administrativo del universo, hermanos. Es la sede del gobierno de Dios. Ahora, los primeros adventistas escudriñaron las Escrituras. Después de 1844, notaron los dos santuarios allí mencionados, el terrenal y el santuario original en el cielo. Bíblicamente el término santuario se refiere primeramente al tabernáculo construido por Moisés. Luego la Biblia se refiere al verdadero tabernáculo celestial. Vemos que al morir Cristo, el servicio del santuario terrenal perdió su importancia. Entonces, Nessie, el verdadero tabernáculo, ese que está allá en el cielo, es el santuario del nuevo pacto. Amén. Como la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, se cumplió en nuestra era, el santuario al que se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto celestial. Claro, claro. Para corroborar esto, leamos del libro Conflicto de los Siglos, Muy página buena cita. 412. Cuando terminaron los 2300 días en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra. De manera que la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Bueno, claramente los servicios del santuario terrenal presagiaron el plan divino de salvación. Por supuesto. Entendamos esto, hermanos. Cada sacrificio ofrecido representaba el sacrificio de cuando el Mesías llegaría, Jesús, su sacrificio en el Calvario. Dios le dio a Moisés instrucciones detalladas. Éxodo 25, versículos 8 y 9 y 40 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, así lo haréis, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora, Dios no habita en un edificio de hechura humana, pero para los israelitas era necesario un templo para su culto, llamado el Cajal. Bueno, el santuario terrenal proporcionaba un centro visible para adorar al Dios verdadero. Era un baluarte contra la adoración a los dioses paganos. El santuario terrenal acercaba al pueblo a Dios y hacía que su presencia entre ellos fuese real. Tristemente, muchos descartan el sistema del Antiguo Testamento como irrelevante, el tamid, el servicio continuo. Pero en la medida en que revela el carácter de Dios, podemos encontrar
valiosísimas lecciones, porque el santuario y sus servicios indudablemente se relacionan con los problemas de la gran controversia que estamos estudiando. Ahora, dependerá de tu voluntad de mirar más allá de los rituales y símbolos para poder visualizar lo que Dios intenta mostrarte. Piensa en esto. Los ataques del cuerno pequeño al santuario y al pueblo de Dios resaltan las cuestiones reales en la gran controversia. Ay, Omar, estas son verdades cabales, ¿no es cierto? Profundas. Yeah. Hermano, hermana, esto no es un debate teológico, abstruso o esotérico. No. Esto es el corazón de la guerra universal entre el bien y el mal. Y bien dicho, sí, porque sí es una guerra universal. Seguro. Debemos recordar sobre qué se trata esa guerra y dónde comenzó, sí. Muy cierto. Solo así entenderemos que el ataque es el mismo. Satanás continúa desafiando los principios de la verdad. Ataca directamente el santuario de Dios donde Dios habita. El enemigo odia que estudiemos este tema del santuario. Es más, sí, en la apostasía omega va a haber muchos teólogos que van a descartar la doctrina del santuario. Seguro. Él detesta que sepamos que en un sentido espiritual Dios desea morar entre nosotros y claro, en nosotros. Seguro que sí. Para que el pueblo entendiese, hermanos, Dios utilizó ejemplos tangibles. O sea, el sistema del tabernáculo terrenal apuntaba a Cristo, quien más tarde habita o hizo su tabernáculo entre los hombres. Juan 1:14, ¿no es cierto? La palabra hebrea, shakán, que significa habitar, es residir permanentemente en una localidad. El vocablo está relacionado con la palabra Shekinah, ¿sí? La manifestación de la gloria divina sobre el lugar santísimo del santuario. El santuario terrenal era una representación en miniatura del santuario celestial. Cierto. Era una copia del gran original del cielo. Apocalipsis 15:5 explica que Juan en visión entró en el santuario celestial. Allí vio el arca, el altar de incienso y el candelabro. Tenemos pruebas indiscutibles de la existencia de un santuario celestial, donde el Rey del universo tiene su trono y donde Cristo ministra como sumo sacerdote. Esto es importantísimo entender, Omar. Claro. Vamos a estudiar puntos específicos y vívidos en esta temática, hermanos. Bien, pasemos a la sección del lunes 20 de mayo titulada En el lugar santísimo. La Biblia explica que el sistema del santuario terrenal era detallado. Los sacerdotes solían ministrar todos los días del año. Pero había un día especial, el día de la expiación. En el hebreo es Yom Kippur. Claro. De las grandes fiestas de los israelitas, esta era la más importante y se la denominaba la fiesta terrible. Porque se trataba sobre el perdón y el juicio de Dios. En ese día se purificaba el campamento, el santuario y el pueblo. ¿Sabes? El día poseía un ritual plenamente elaborado, buscando impactar al pueblo con el anhelo de que Dios perdonara sus pecados de todo un año. En ese día, la maldad de Israel debía ser retirada de la presencia de Dios y su existencia destruida. En el día de la expiación, los ojos de todos se volvían hacia el santuario. Había instrucciones específicas, explícitas. Todas las actividades regulares cesaban. Todos ayunaban. Mientras el sumo sacerdote entraba ante la presencia de Dios en el lugar santísimo del santuario,
todos examinaban sus corazones, buscando a Dios con humildad y confesión. Durante todo el año, cada israelita velaba por los sacrificios diarios, sí, para que sus pecados fuesen retirados de su vida y transferidos al santuario. Pero en el día de la expiación, el pecado era retirado del santuario para ser completamente eliminado. Debemos de notar de que había una cortina que separaba el lugar santo del Santísimo. Y todo el año iba acumulando la sangre cuajada que fue utilizada como memorial del futuro Cordero que quita el pecado del mundo. En ese día había limpieza. La liturgia era sumamente esmerada. La intención era impresionar la mente con la profundidad de la misericordia de Dios y su perdón. Sí, en eso residía su más profundo significado. Ese día representaba el juicio de Dios, pero su meta principal era obtener el perdón. ¿Sabes, Nesí? Todo el ritual exigía total lealtad a Dios. Así era. Pero ninguna condenación había para aquellos contritos de corazón, los que creían en la promesa del Mesías que quita el pecado del mundo. Amén. Bueno, ese era un día solemne, con una metáfora sangrienta que captaba gráficamente la atención de los asistentes. El sumo sacerdote traía 2 machos cabríos. Ah, sí. Uno era sacrificado a causa de los pecados de los israelitas. La sangre de ese macho cabrío sacrificado era llevado al santuario, donde el sumo sacerdote la rociaba sobre el propiciatorio, la aplicaba a los cuernos del altar de oro y del altar de bronce. Cuando finalizaba esa reconciliación, el sumo sacerdote se dedicaba a poner sus manos sobre el macho cabrío que había quedado vivo y confesaba los pecados de los israelitas. Ese macho cabrío en sí se denomina como Azalel, ¿cierto? O Azazel, depende cómo lo leas y en qué versión. Ahora, representaba a Satanás. Claro. En el libro apócrifo de Enoc, vemos que ese nombre es uno de los ángeles malignos más encumbrados que destaca ese libro de tradición. En el día de la expiación, los pecados que habían sido figuradamente depositados en el santuario durante todo un año, ahora eran transferidos a ese macho cabrío, Azalel, el cual era conducido al desierto y abandonado allí. Wow. La meta era que al final del día de la expiación Dios tuviera un santuario y un pueblo completamente purificado para retomar el nuevo ciclo, el nuevo año. Tremendo en realidad. El simbolismo del santuario terrenal era sombra del verdadero santuario celestial. Así lo explica Hebreos, Claro. capítulo 9, versículos 23 al 28, que dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Esto en sí corrobora que en el santuario celestial
Cristo ministra por nosotros. Amén, amén. Esto es tremendo. Primero en el lugar santo, y desde 1844, en el lugar santísimo ha ocurrido un rol. Se le añadió otro rol a Cristo como juez. Sí. La fecha profetizada para el final de los 2300 Sí, días. Hermano, hermana, si esto te causa aprensión, no temas porque saldremos bien de este juicio gracias a Jesús nuestro sustituto. Amén. Gracias a Él somos justificados Gloria por la a Dios. fe, y al recibir su justicia podemos alejarnos del pecado, rechazar el mal y crecer en gracia, viviendo una vida de santidad con la ayuda del único, nuestro Dios Amén. y Padre Celestial. Amén. La lección nos pregunta, ¿cuál es el significado del día de la expiación para nosotros hoy? Ese día era algo serio. Exigía un acatamiento completo a Dios. Por ejemplo, digamos que alguien había confesado sus pecados en la primera fase durante todo el año, o sea, durante los sacrificios diarios, pero luego no tomaba en serio el día de la expiación. Esa negligencia mostraba deslealtad a Dios. ¡Oh! Entonces esto significa que una persona que profesa fe en Dios aún puede perder su salvación. Claro, cuidado con ese concepto, una vez salvo, siempre salvo. Como adventistas del séptimo día, no creemos que la salvación es una estampa que te pusieron y que después puedes hacer lo que tú quieres y todavía sigues salvo o sellado. Salvo y sellado, cuidado, son dos cosas que hay que separar, porque la Biblia de verdad te enseña esa separación. Todos tenemos derecho a la salvación, pero de verdad, ¿tendremos entrada al cielo? No, porque nosotros podemos elegir de irnos por la tangente. Estamos seguros en Cristo mientras vivamos por fe, entregándonos a Él diariamente, reclamando su poder para obtener la victoria cuando somos tentados y pidiendo su perdón cuando caemos. Así es, Omar. Bueno, hermano, hermana, comprender la obra celestial del día de la expiación nos ayuda a prepararnos, ¿verdad? Una comprensión verdadera nos da seguridad. Amén. Enfrentaremos el juicio, claro que sí, pero tenemos un sustituto, Jesucristo, cuya justicia simbolizada por su sangre nos capacitará para estar sin temor de condenación. Qué bueno. Entonces, nuestra gratitud nos motiva ¿a qué? A la acción. Siendo perdonados, somos los mejores embajadores de Dios, porque sabemos de qué Él nos ha librado. Bien, pasemos entonces, Omar, a la lección del martes 21 de mayo titulada El juicio ha llegado. Según nos cuenta Platón en su Apología, una vez finalizado el juicio que condenó a muerte a Sócrates, él pronunció estas palabras: es hora de irnos, yo para morir y vosotros para vivir. ¿Quién de nosotros va a una mejor suerte? Solo los dioses lo saben. Claro, eran dioses paganos. A nadie le gusta ser juzgado. No importa lo que una persona haya hecho, sea inocente o culpable, un juicio te llena de temor. Seguro que sí. Ser citado ante un tribunal es estar vulnerable ante el arbitrio de un juez y afrontar una multitud de leyes y problemas legales. Seguro que sí. Sin embargo, el juicio es un tema que resalta en toda la Biblia. Eclesiastés 12:14 dice: Dios traerá a juicio toda obra y toda cosa secreta, sea buena o mala. Y Jesús mismo le señaló a sus oyentes un tiempo futuro, un serio proceso legal en ese tiempo futuro. Pues de
toda palabra ociosa que hablen, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Entonces, todo lo que hacemos, sea expuesto al público o escondido en nuestro guardarropa, será puesto a la luz, hermanos. Sí, como un foco de escrutinio en ese día de gran importancia. El apóstol Pablo agrega en 1 Corintios 4:5, Dios aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los designios de los corazones. El mensajero angelical le dijo al apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, la hora de su juicio ha llegado. Y en Apocalipsis 22, del 10 al 12, Dios nos dice, el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Bueno, todas estas expresiones sobre el juicio son certeras. Pero, ¿acaso esto debe llenarnos de temor y ansiedad? No. Es cierto que Cristo Jesús vendrá por segunda vez para dar su recompensa como juez y redentor. Pero antes que eso ocurra, debe haber un juicio, un tiempo de investigación para revelar quién recibirá esa recompensa. Ahora, cuando Cristo regrese no habrá una segunda oportunidad para nadie. No. Ya, consumado es. Para ese entonces todos habremos tenido suficiente información para tomar nuestra decisión final e irrevocable, a favor o en contra de Dios. El libro Cristo en su santuario, página 103, lo explica en forma contundente. Cuando haya terminado esa obra de investigación, cuando se haya examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos han profesado ser seguidores de Cristo, entonces, y no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra en favor de la salvación del hombre. Impresionante. Y es interesante, Omar, cómo el profeta Daniel y el apóstol Juan describieron la obra del juicio investigador. Daniel 7, versículos 9 y 10 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sabes, Nessie? Durante el juicio investigador se examinan los registros de todos aquellos que en un tiempo u otro han profesado lealtad a Cristo. Seguro. Y la investigación no se hace para informar a Dios, Dios todo lo sabe, Seguro. sino para informar al universo en general, para que al aceptar a algunos y rechazar a otros, Dios sea vindicado. Amén. Sabes, el pastor y doctor adventista Miguel Ángel Núñez, doctor en teología sistemática y autor de más de 60 libros, lo explicó de la siguiente manera.
El juicio es el momento de la vindicación del nombre de Dios y el momento sublime en que los hijos de Dios son llamados justos en virtud de la justicia y la santidad de Cristo. Toda idea extraña a ese concepto bíblico de juicio simplemente es de factura humana y por lo tanto falsa. Por esa razón, tal como Lutero, me gozo en el juicio. Dios es mi juez y a la vez mi garante. ¿Qué puedo temer? Tremendo, Nesí. Increíble, ¿no es cierto? Terminar este día de la esta verdad manera. que sí, Omar. Hermano, hermana, el juicio investigador culmina confeccionando un registro de los que serán ciudadanos del reino de Cristo. Omar, yo anhelo que mi nombre esté en ese registro. Yo también, sí. Y es nuestra oración que tú también tengas el mismo sentir. ¿Sabes? No debemos temer el juicio porque a través de Cristo el perdón es nuestro. La libertad de la culpa es nuestra. El poder para vivir una vida piadosa es nuestro. Y la victoria final es definitivamente nuestra. Amén. Hermoso. Vayamos al estudio del miércoles 22 de mayo titulado La buena noticia del lugar santísimo. Y porque sí tiene buenas noticias. Seguro que sí. En la tierra, el ámbito político con sus palacios gubernamentales y el contorno religioso con sus iglesias son distintos edificios. Así es. Normalmente hay separación entre la esfera sagrada y la secular. Ahora, si nos transportamos al entorno celestial, todo se desarrolla en un ambiente sagrado. No existe la necesidad de separar las dos cosas. Siendo así, el palacio de Dios o su santuario celestial tendría dos funciones. Primero, un centro administrativo cósmico y en segundo lugar, centro de adoración universal. Por consiguiente, el oficio de Cristo en ese santuario no es solamente como intercesor. Juan capítulo 5, versículos 22 y 27, explica que Cristo, nuestro sumo sacerdote, también ejerce como juez al fin del tiempo. Pero esto no nos debe amedrentar. Leamos Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, que dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote compasivo. Él sufrió nuestros mismos problemas. El sistema cristiano de salvación por la fe se centra en la persona de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Cristo es digno de nuestra confianza y no debemos permitir que nada se interponga entre Él y nosotros. No hay sustitutos humanos. Amén y amén, hermanos. Ahora, nosotros tenemos la máxima oportunidad de libre acceso a ese trono de la gracia. No necesitamos hacer vanos y difíciles intentos para ganar nuestra salvación con un riguroso sistema legal judaico o con cualquier otro sistema de justificación por las obras. Nuestra única esperanza es la misericordia divina que se nos ofrece mientras dure el tiempo de gracia. El apóstol Pablo acentúa en Hebreos que nos mantengamos firmes, con valentía, que no nos rindamos. Si nuestra fe está en Jesús, nuestro sumo sacerdote, tenemos todo lo que necesitamos. ¿Sabes, Nesí? Por fe podemos entrar en el santuario celestial por el camino nuevo y vivo que Jesús nos ofrece. Amén. Y pavimentó con su propia sangre.
Mirando al atrio del santuario, vemos sangre en los cuernos del altar de bronce. En el lugar santo vemos sangre sobre los cuernos dorados del altar de incienso. También notamos la sangre rociada sobre la cortina delante del propiciatorio. Oh, poderosísimo simbolismo. Claro. La sangre de Jesús es la que prepara nuestro camino a cada paso, hermanos. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. En verdad, solo podremos reunirnos con Dios cuando Jesús nos perdone y borre nuestros pecados. Hermano, hermana, la misericordia de Dios es infinita, pero también es infinita su justicia. Y la justicia divina no puede aceptar el sacrificio de Cristo como expiación por nuestras transgresiones, a menos que Jesús garantice perdonar y borrar nuestros pecados. Esto es correcto. Ahora, el revelador Juan vio el lugar santísimo. Apocalipsis 11:19 dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. ¡Qué visión impactante habrá sido esa! El santuario de Dios es tan real como su trono, nuestro sumo sacerdote Jesucristo y su ministerio celestial. Juan identificó el santuario celestial en detalle y evitó confundir el santuario con el cielo. Explícitamente el apóstol declara que el santuario está en el cielo. O sea, en el griego es ouranos la palabra. Entonces, el cielo en sí no es el santuario y el santuario no es el cielo. Además, el apóstol reveló que el arca del pacto se encuentra en el lugar santísimo del santuario celestial. En el tabernáculo terrenal estaba la copia de la ley, escrita por el dedo propio de Dios en tablas de piedra. Pero en el santuario celestial está la ley original por la cual el santo rey rige a todos los seres pensantes del universo. ¡Wow! Esto es impresionante. Allí, en el lugar santísimo del santuario celestial, se revela la justicia y la misericordia de Dios. ¡Ay, esta es una verdad magistral! ¿No es cierto? O sea, ningún poder terrenal, hermanos, puede cambiar la ley de Dios, porque, entre otras razones, la ley está consagrada en el arca del pacto en el cielo. Hebreos capítulo 8 versículo 10 dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Extraordinario. Indudablemente la ley de Dios está vigente. Amén. Aunque algún predicador que tú conoces diga que no. Más vale es creer lo que está en la Biblia. Amén. No es suficiente creer en Cristo y en su ministerio sacerdotal en los atrios celestial. Claro que sí es. Debemos hacer uso de las facilidades que el cielo nos ha proporcionado. Amén. Amén. Así podremos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un complemento, Cristo y lo que Él escribió con su propio dedo. Seguro. Acercarnos por fe al santuario celestial equivale a una íntima comunión y participación. Amén. Y no excluir su santa ley. Dios es fiel y no fluctúa en el cumplimiento de sus promesas. Entonces, nosotros debemos ser fieles y no fluctuar ni vacilar en guardar sus mandamientos. Oh, esa verdad. No lo puedo guardar por mí mismo, pero Cristo en mí Gloria a Dios. es el poder. Seguro para que ello. sí. Pero
Lógicamente, como lo dijiste, Omar, nuestras fuerzas no son suficientes, ¿no es cierto? No lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, solo somos perdonados y en realidad podemos vivir una vida obediente a través de nuestro Salvador Jesús, quien murió por nosotros y escribió su ley en nuestros corazones. Jesús nos salva perpetua, total y completamente de la pena del pecado. Definitivamente, esa intercesión de Jesús en el cielo es buenísima noticia para nosotros, hermanos. ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? Sí, si no hay ley, no hay necesidad que venga un Salvador a salvarnos del pecado. Claro. Pasemos al estudio del jueves 23 de mayo. Y este estudio es relevante. Se titula Jesús, nuestro abogado en el juicio. Ahora, sí, te pregunto, ¿qué diferencia hay entre el ministerio del sacerdote en el santuario terrenal y el ministerio de Jesús en el santuario celestial? Leamos Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14, y dice así: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está la gran diferencia, ¿no es cierto? El sacerdote del santuario terrenal, hermanos, ofrecía sacrificios diarios, pero él no podía perdonar pecados. No. En cambio, Cristo tomó un cuerpo humano y fue ofrecido una sola vez y así logró redimirnos para salvación. Entonces, ese sacrificio único de Cristo fue el que alcanzó lo que no era posible por los continuos sacrificios de los sacerdotes terrenales. Su ministerio sacerdotal en el santuario celestial es el que nos santifica. Y eso es un proceso de todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora, estando en el lugar santísimo, Cristo se presenta como nuestro abogado en el juicio. Además, es nuestro juez. Cuando aceptamos por fe los beneficios de su único sacrificio, somos aceptados y considerados como perfectos porque Cristo, nuestro sustituto, ocupa nuestro lugar. Y Hebreos 9:28 nos promete que Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Amén y amén. A través de su sacrificio y su intercesión por nosotros, el cielo ha lidiado con el pecado. Cristo vendrá otra vez a buscar a los que amamos su venida para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Esto es maravilloso, Omar. Sí. Y en verdad, hoy, hermanos, Cristo nos invita a seguirle. Claro que sí. Él nos invita a descubrir las maravillas que Él ha preparado para nosotros. Leo del libro El conflicto de los siglos, página 479. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada.
Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. El plan de salvación es perfecto. Amén. Resuelve el gran conflicto y rescata a ese planeta de las garras de Satanás. Gloria a Dios. Las tres facetas del ministerio de Cristo son importantísimas para ese plan salvífico. Primero, la vida de Jesús reveló el amor de Dios a un mundo necesitado y a un universo observador. Número 2, su sacrificio en la cruz reveló la atrocidad del pecado y nos proporcionó salvación. Y número 3, su intercesión en el santuario celestial proporciona los beneficios de la expiación al acercarnos con fe para recibirlos. Oh, la luz que emana del estudio del santuario, hermanos, es valiosísima. Y viendo la importancia del santuario celestial para nuestra salvación, es obvio que el diablo hace todo lo posible para oscurecer, incluso aniquilar la enseñanza bíblica del santuario celestial. Claro, él no quiere que la gente conozca la verdad acerca de Dios, del sacrificio de Cristo, ni de su continua intercesión en el santuario celestial para nuestra salvación. Entonces, nuestra misión como adventistas del séptimo día es cuidar y esparcir las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Debemos alertar al mundo a centrar su atención en el sacrificio de Cristo en esta tierra y su intercesión por nosotros en el santuario celestial. Gloria a Dios. Bueno, Omar, llegamos al final de este estudio. Repasemos los conceptos claves que estudiamos esta semana. Número 1, el santuario celestial es el centro de nuestra esperanza porque Jesús está ministrando en el cielo en nuestro favor. En segundo lugar, debemos entender el simbolismo del día de la expiación para entender el juicio y saber que tenemos a quien, al que nos salva, a Cristo como nuestro sustituto. Número 3, el juicio investigador está en proceso y culminará con un registro de los que seremos ciudadanos del reino eterno. Número 4, la intercesión de Jesús en el cielo es buenísima noticia porque nos salva perpetua y completamente del pecado. Y número 5, a diferencia de los sacerdotes terrenales, Jesús hizo su obra una sola vez para redimirnos. La verdad es sí que hemos sido bendecidos. Este estudio nos confirmó la fidelidad de Dios. Gloria a Dios. Pero la semana que viene estudiaremos otro tema sobre el gran conflicto. Así es, la próxima lección se titula El fundamento del gobierno de Dios. Te invitamos, estudia nuevamente con nosotros. ¿Sabes? Desde 1942, La Voz de la Esperanza ministra al mundo hispanohablante a través de los medios masivos de comunicación. Somos un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias por apoyarnos financieramente con tus ofrendas y con tus oraciones que tanto necesitamos. Claro, y cuando la persona se registra o se suscribe al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza, también estás ayudando al ministerio de La Voz de la Esperanza. Así que te agradecemos por ser fiel compañero en estos estudios semanales y... Este viernes. Oh, sí, claro, Omar. Como siempre. ¿Será? Seguimos con el estudio del libro de Daniel. ¿Cuál es el título? Bueno, el título es 2300 años, tiempo de restaurar. Va a estar interesantísimo. Claro, porque se complementa con la lección. Es tiempo de restaurar aquel santuario que fue pisoteado después de los 2300 días. Es la obra de restauración en el cielo. No te lo pierdas. Claro que sí. Bueno, de nuestra parte, siempre oramos por ti. Que Dios te bendiga ricamente.